Predicar la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces en esta noche de Acción de Gracias a estudiar el tema que lo hemos titulado Entrando a un nuevo año con la visión de Dios. Entonces, entrando a un nuevo año con la visión de Dios tiene que ver con que uno va a comenzar un nuevo año y uno siempre tiene planes para el nuevo año. Yo creo que todas las personas esperan que el año que viene sea distinto al que acabó de pasar. Es una acción natural del ser humano. Uno hace planes y uno dice las cosas que no funcionaron este año, el año entrante van a funcionar. Muchas personas hacen una carta con peticiones en las diferentes áreas de su vida, y el 31 de diciembre oran al Señor, la consagran. Hay muchos planes, ¿verdad? Y uno quiere cruzar del año 2015 al 2016 y en el 2016 ver cosas nuevas. Esto es muy similar a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en su proceso de cruzar del desierto, en donde ellos venían caminando por 40 años, y atravesar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Ese río Jordán era lo que dividía el desierto de la tierra prometida, ¿verdad? Y el cruzar de un año a otro es similar a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el cruce del Jordán. Y el Señor claramente les dijo: mire, ustedes tienen que quedarse 40 años en ese desierto hasta que se muera toda la generación que murmuró en contra del Señor y de Moisés y de Aarón, cuando se quejaron en ese famoso pasaje que usted lo conoce muy bien, acerca de lo que Dios les había dicho que les iba a entregar, y decidieron en su corazón volverse a Egipto, porque anhelaban su vieja manera de vivir. Entonces, hasta que no murió toda esa generación, ahí dice que todos murieron, excepto ¿quién? Josué y Caleb, que fueron los que trajeron unas buenas noticias de lo que Dios les había dado a revisar en el tema de la tierra. Entonces, hay cosas que yo no puedo cruzar a la tierra prometida, o que el pueblo de Israel no podía pasar a la tierra prometida. Ellos no podían entrar a la tierra prometida cargando esas personas que habían sido contrarias a la visión de Dios y tenían que morirse, tenían que quedarse en el desierto. Hay cosas que usted y yo no podemos entrar al 2016. Usted y yo tenemos cosas del 2015 que no las podemos pasar al 2016. Y por el Espíritu Santo de Dios, si usted todavía no la sabe, hoy la va a saber, en el nombre de Cristo. Hoy el Espíritu Santo le va a decir: esto no te conviene pasarlo al 2016, porque va a acarrear maldición en tu 2016, porque no va a ser de bendición en tu salud espiritual, emocional y física. Entonces, deja eso en el 2015. Y para dejarlo en el 2015, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que renunciar, tengo que pedir perdón, tengo que cortar cosas en mi vida, quizás relaciones de tipo sentimental o sexual, quizás negocios, qué sé yo. Lo que el Espíritu Santo a cada uno le muestre son cosas que el Señor le dice: no las atraviesa al 2016. No entre esa maldición al 2016, déjela aquí. Entonces vamos a ver en esta noche una serie de cosas que dice la palabra de Dios que hay que dejar en el 2015. Vamos a estudiar entonces lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y hay algo muy interesante, y es que hay cosas que nosotros las venimos cruzando de año en año. Ya casi que son una mascota que yo la cruzo de año en año. Entonces yo nací en el 72, entonces 72, 73, 74, y el 2016 todavía con eso. Y nosotros tenemos una serie de cosas que heredamos de nuestros padres, y ahí las voy arrastrando de tradición, la herencia que me dejaron mis padres. Entonces, vayamos a la Biblia y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:14. Vamos a leer del 14 al 18 para los que están tomando nota. Primera de Pedro 1, del 14 al 18, búsquenlo ahí en sus Biblias y yo lo voy a ir leyendo para que vamos estudiando eso tan interesante. Y vamos entonces por el Espíritu Santo, cada uno, mire, lo que Dios le vaya mostrando a usted, usted tome nota o téngalo en su corazón, de modo que durante el tiempo de oración usted renuncia a lo que Dios le está mostrando.
Y en esa oración de renunciar, vamos a declarar que en el nombre de Cristo Jesús, eso muere hoy y queda clavado en la cruz del Calvario, de modo que usted no lo arrastra en 2016. Eso es lo que tenemos que declarar que va a ocurrir. Como la palabra de Dios es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, vamos a declarar que la misma palabra de Dios es la que corta ese vínculo que usted y yo tenemos con esas cosas que yo me tengo que sacudir de mi vida. Entonces dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces la Biblia lo primero que me dice es que usted y yo andábamos ¿en qué? En ignorancia. Y ahí no hay una nota al pie de página que diga, excepto los que llevan más de 10 años en la cruzada, excepto los que han hecho el CF1, excepto los líderes. Todo el mundo, todos estábamos en la ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocíamos la verdad de Dios y de su palabra. Entonces me dice, mire, lo primero que usted tiene que entender y que no puede atravesar en 2016 son aquellos deseos que yo antes tenía estando en mi ignorancia. Son aquellas cosas del viejo hombre y la vieja mujer que nosotros todavía arrastramos ahí. Y eso usted y yo la sabemos porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo me dice, ya Guillermo, deja eso. Deja eso. Eso pertenecía al antes de Cristo tuyo. Ya tienes que dejarlo, ya tienes que desprenderte de eso, eso no es de bendición para tu vida. Entonces cada uno ahí escuche la voz del Espíritu Santo y qué es lo que tiene que ir desechando de su vida. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces si hay una meta que usted y yo tenemos que proponernos para el 2016 es ser santos. Cuando usted le digan, usted está en esos tiempos de oración en la que el líder ora y dice, mire, la palabra de Dios dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo le sugiero que usted pida solo una cosa. Señor, yo quiero ser santo. No pida más. Porque si usted es santo, todo el resto viene a añadir. Todito. Entonces enfóquese en ser santo. De varios años para acá, mi petición única es, Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Porque yo sé que el resto va a venir ahí añadido, ahí va a caer el resto de bendiciones que yo anhelo. Pero mientras yo no permanezca en santidad, difícilmente voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo no veo la bendición de Dios en mi vida. Yo no veo la gloria de Dios. Yo no veo la respuesta de Dios. Yo no veo lo que dice la palabra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar en qué? En ser santos. Entonces que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que santificar en nuestra vida. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O con el versículo 18, que es lo que yo les decía que venimos arrastrando en el caso mío desde el 72. O venía porque en el nombre de Cristo Jesús ya me he sacudido un poco de cosas de esas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin mancha. Entonces dice la Biblia que nosotros recibimos una herencia de nuestros padres. Y la herencia, la Biblia la llama la vana manera de vivir. Entonces usted y yo tenemos cosas en nuestra vida que son vanas, que es una manera de vivir vana, que es una manera de vivir que no es santa, que es una manera de vivir que no agrada a Dios. ¿Y de quién la heredé? De mi papá y de mi mamá. ¿Ellos de quién la heredaron? De su papá y su mamá, y ahí hasta llegar a quién, a Adán y Eva. Entonces usted y yo tenemos un poco de herencia ahí, que usted usted hubiera preferido que la hubiera dado en un cheque, pero nos tocó cierta herencia. Entonces para el tiempo de oración final vamos a ir orando y vamos a ir pensando cada uno de nosotros en nuestros padres. Entonces ahora yo le voy a pedir que usted piense en su papá, en el varón. Si usted lo conoce, ¿no? Porque hay algunos de nosotros que quizás no conocemos a nuestro papá.
usted conoce a su papá, piense cuáles son aquellas cosas que eran evidentes de su papá, que eran cosas vanas, no para que juzguen, sino para que usted piense que eso le cayó a usted de herencia, que eso le llegó a usted de herencia. Entonces piense en su padre, qué cosas hacía su padre, decía o dice o hace, que usted definitivamente ve por el Espíritu Santo que no son lo que Dios quiere que él haga. Bueno, ahí usted tiene la herencia, porque Dios la dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar y renunciar a eso, a esa herencia en particular. Porque si no, usted la va a ejecutar y usted se la va a heredar ¿a quién? A sus hijos. Si ya tiene hijos, lo más probable es que de ahí va la herencia, ahí para abajo. Entonces, lo que hay que garantizar es que en usted se termina esa vana manera de vivir. Y que la única herencia que usted acepta, porque siempre que hay una herencia es porque alguien se murió, ¿no? Generalmente, la única herencia que usted y yo aceptamos es la herencia de la muerte de Cristo en la cruz. Es la herencia de santificación, de perdón de pecados, de vida eterna, de redención, todas esas cosas que usted ha aprendido en el CP4, que ya han hecho, CP5, todos los CPs que usted ha hecho. Esa es la única herencia que yo tengo que aceptar. Entonces ya pensamos en nuestro papá, ahora pensemos en nuestra madre. ¿Qué cosas quizás nuestra mamá hace o ha hecho o hacía que uno dice, no, esto definitivamente no es lo que Dios quiere que ella haga o que ella hiciera? Y yo le digo que lo más probable es que eso, según dice la palabra de Dios, usted lo recibió de herencia. Entonces, si usted no hace algo al respecto, usted va a ser una réplica ¿de quién? De su papá y su mamá. Y en muchas familias uno ve tendencias. Entonces está la tendencia, por ejemplo, en familias del madresolterismo, tendencias en familias de aborto, tendencias en familias de alcoholismo, tendencias en familias de adulterio, ¿sí? Tendencias en familias de mentira, tendencias en familias de negocios chuecos. Dice la Biblia que nosotros de nuestros padres heredamos esa vana manera de vivir y ellos a su vez la heredaron a sus padres. En usted y en mí tiene que terminar la vana manera de vivir. Yo la tengo que echar fuera de mi vida y la tengo que sustituir. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces necesito salir de la ignorancia, porque dice que había ignorancia en mí, por eso hacía cosas que no agradaban a Dios. Una vez yo adquiero el conocimiento que es la verdad, me hace libre. Y empieza un proceso de restauración de aquellas áreas de mi vida en las que yo heredé una serie de cosas, ¿no? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta para el tiempo de oración. No solamente para el tiempo de oración de hoy, sino para el tiempo de oración del día de mañana, que es el paso del 2015 al 2016. Entonces, vamos a profundizar en aquellas cosas que nosotros no podemos entrar al 2016 y vámonos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver una serie de cosas bien interesantes acerca de Josías, del rey Josías. Y con Josías vamos a estudiar entonces una serie de cosas que hay que sacudirlas de nuestra vida. Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir estudiando algunos versículos aquí de Segunda de Reyes. Entonces, ubíquenlo ahí, por favor. Perdón. Segunda de Reyes 22. Dice el verso 1 lo siguiente: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Imagínese usted un rey de 8 años de edad. Tremendo, ¿no? Por eso es que si usted tiene niños pequeños, no espere mucho tiempo para inculcarle las cosas de Dios. Hay que hacerlo cuando niños, a los 8 años ya el tipo era rey, ya tenía una revelación del Espíritu Santo, ya tenía un sacerdote que lo edificaba, ya clamaba a Dios a los 8 años de edad. Yo empecé a los 20 años, imagínense todas las cosas que yo viví, que no he debido vivir, porque empecé a los 20, gloria a Dios empecé. Pero usted no espere que los hijos tengan 20 para decirle, mi hijo, ¿quiere ir a la reunión de la cruzada, papito? ¿Quiere ir a la reunión del 30 para la natilla? Ni por la natilla va a venir. Yo no sé si era una natilla, pero... Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años.
Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en toda la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Y es lo interesante. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios y que siguió la conducta de David, su antepasado. Cuando uno piensa en David, uno dice, pero David tenía unas vainas tremendas, ¿cierto? La Biblia habla de David cosas seriamente erradas acerca de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué parte de su antepasado David escogió imitar Josías? Lo bueno, porque también su papá y su mamá tienen cosas buenas. Yo me tengo que concentrar en imitar ¿qué? Lo bueno, porque Josías había podido imitar la parte de adúltera de David, la parte de que llevó a la muerte a un personaje, a Urías Eteo, para quitarle la mujer. Pero Josías decidió esa parte no imitarla, porque no agradaba a Dios. E imitó la parte buena de su antepasado. Igual usted y yo teníamos que también darle gracias a Dios por nuestros padres e imitar las cosas buenas que ellos tienen y que Dios permitió que nos las enseñaran. Entonces dice que Josías no se desvió para nada de eso. Miren el verso 3 tan interesante. En el año 18 del reinado de Josías, quiere decir, habían pasado 18 años desde que él comenzó a reinar. Comenzó a reinar de 8 y habían pasado 18, entonces ¿cuántos años tenía Josías? 26 años de edad. Ya había reinado 18 años y era una persona que hacía lo recto ante los ojos de Dios. Escuchen esto tan interesante. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Azarías y nieto de Mesulam, y le dijo: ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de la obra del templo del Señor. Estaban reparando el templo físicamente, estaban restaurándolo porque estaba decaído, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras, albañiles, y también para que compren madera y piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida cuenta del dinero, que se les entregue porque son personas honradas. Entonces, fíjense esta intención. 18 años de reinado, un buen tipo, una persona recta ante los ojos de Dios, y todo lo que se había dedicado Josías era ¿qué? A reparar el templo. Entonces tenía una serie de carpinteros, albañiles, pintores, y estaba rodeado de buena gente, ninguno era ladrón, todos eran confiables, había abundancia de dinero, todos diezmaban, ofrendaban, ¿sí? Y entonces podían reparar, pues reparaban todo, reparaban el distrito, pintaban, todo fantástico. Pero en 18 años, a lo único que se dedicaron fue a esas reparaciones. Entonces a mí se me puede pasar el tiempo espiritual y yo puedo llevar 5, 6, 7, 8, 9, 18 años de mi vida espiritual y quizá yo me haya pasado que en las reparaciones externas de mi vida espiritual. Ahora les voy a decir por qué digo esto, ¿no? Había abundancia, eran de buen corazón, pero quizás estaban fundamentando su vida espiritual en cosas netamente externas, materiales, quizás netamente relacionadas con cuestiones administrativas, con cuestiones, qué sé yo. Entonces vamos a ver qué ocurrió con estas personas. Verso 8. Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán el cronista que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro y Safán lo leyó. Después, Safán fue a informar de esto al rey. Después de 18 años en el distrito encontraron una Biblia, para ponerlo en palabras de hoy, ¿no? Hacían la reunión, cantaban, bailaban, pintaban la casa, le echaron un segundo piso, todos traían el diezmo, ¿sí? Y después de 18 años encontraron una Biblia por allá metida. Ay, mira, nos encontramos una Biblia acá, ¿esto qué será? Dice que ellos empiezan a leer la ley del Señor. ¿Cuánto tiempo me ha pasado a mí en tanta actividad, tanta cosa, y de la Biblia nada? Y del devocional personal nada.
y de la oración nada, y de estudiar la palabra nada, y del CR1 ni del CR0. No puede ser. Solamente reparando por fuera mi vida espiritual, pintándola, arreglando la cosa, pero en lo trascendental que es depender de la palabra de Dios, nada. O sea, a mí en realidad me sorprendió cuando yo leí esto. Yo dije, Dios mío, 18 años uno reinando, y era un tipo bueno, que hizo lo recto. O sea, usted puede ser una persona recta, usted puede ser una persona buena. Pero si su vida no depende de la palabra del Señor, la cosa anda mal. Ahorita lo vamos a leer. Entonces se toparon con la ley de Dios ahí, en la reparación se encontraron una ley. Y dice que Hilquías, el sumo sacerdote, imagínense, el sumo sacerdote líder, se la encuentra y se la dio al cronista. Si ni siquiera el sumo sacerdote dice, uy, tenemos que ponernos aquí rápido, anotar un CF1 para que la gente aprenda. Se la pasó al cronista. Y el cronista se va al rey, y mire lo que el cronista le dice al rey: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. ¿Cuál fue la primera noticia que dio? La noticia de la plata. Ah, y a propósito que nos encontramos la Biblia por ahí. En el 2015 usted tiene que garantizar que su vida gire en torno a la palabra de Dios. Que su prioridad sea la palabra de Dios. Que su prioridad en el día sea madrugar a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Que usted sea una persona que dependa de lo que Dios le hable diariamente para tomar decisiones sabias en su vida. Que el Espíritu Santo le hable a usted directamente cada mañana a través de su palabra. Esa tiene que ser un propósito, una meta. Usted diga, yo me voy a leer la Biblia en un año, en el 2016. Esa es mi meta. Y voy a ser santo. Esas son mis dos metas. La voy a hacer en nombre de Cristo. Entonces, para esta persona lo importante no era la palabra de Dios. Primero dio en parte del tema financiero. Y muchos de nosotros giramos en torno a ¿qué? Al tema financiero. Porque necesitamos la platica. Entonces las finanzas, y el dinero, y el préstamo, y la deuda, y el trabajo, y ahí gira mi vida en torno a eso todo el tiempo, y es la palabra de Dios después. Igualmente ocurría en aquella época, en el rey Josías. Dice, también informó Safán al rey que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa. El rey se rasgó la vestidura de lo que hemos hecho. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Y ese es el impacto que tiene que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Que cuando yo escudriñe la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios me hable, yo me rasgue las vestiduras. ¿Qué significa eso? Que yo me arrepiento y digo, Señor, yo no he estado haciendo tu voluntad. Se aplica para usted. Yo no he sido santo en lo que tu palabra de Dios dice. ¿Qué cosa? No, yo tengo que santificar mi vida. Por eso es fundamental que usted y yo escudriñemos las Escrituras. Difícilmente su vida espiritual va a ser fructífera y próspera si usted no es una persona disciplinada en el estudio de la palabra de Dios. Usted va a abrir el cuento que le dicen. Y el Espíritu Santo quiere hablar a usted directamente a través de la palabra de Dios. Entonces vuelvo al tema del devocional. Es importantísimo su vida devocional personal. Y el rey se rasga las vestiduras y enseguida ordenó a Hilquías, que era el sumo sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial, el rey, les ordenó lo siguiente: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Entonces yo tengo que consultar al Señor. ¿Qué ha pasado con esto? Porque nosotros y mis antepasados no hacían la voluntad de Dios. Entonces se dio cuenta que había heredado una vana manera de vivir de sus antepasados y era que no dependían de la palabra de Dios. Entonces dice, vamos a consultarle al Señor, porque en aquella época se le consultaba a algún profeta. ¿Qué decía Dios de eso? Y dice la palabra de Dios que ellos se fueron en el verso 14 a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva y nieto de Arjaz, encargado del guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor, digo, voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá.
pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también, por mi parte, te he escuchado. Yo, el Señor, te digo, por tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Tamaña sorpresa. Pero Señor, si nosotros hemos estado durante 18 años trabajando arduamente por restaurar el templo, y lo hemos pintado, y lo que estaba caído lo restauramos las puertas. El Señor dijo: mire, lo que le viene maldición, pero en forma. ¿Por qué? No dependían de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios. Entonces, es algo que tenemos que ponernos como meta en el 2016. Entonces, fue una sorpresa tremenda para el rey, porque el rey era un tipo chévere, un tipo de buena actitud, que hacía lo correcto, que tenía buenos planes. El asunto no es que tan buenos sean sus planes, el asunto es que tanto están sujetos a la voluntad de Dios y que tanto respaldo tienen en la palabra de Dios. Las cosas que usted y yo hacemos, Dios me dijo que las hiciera. Dios en su palabra me habló, me lo confirmó en el devocional, me dio una palabra en revelación y me dijo: sí, haga esto. Sí, tenga esta relación sentimental con esta persona. Sí, haga este negocio. Sí, váyase para allá, para esta ciudad a vivir. Yo tengo que garantizarme que las decisiones que tomo, Dios me las dice en su palabra, para garantizar que acarrean bendición a mi vida. Pasemos a 2 de Reyes 23, verso 1. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Es una convocatoria rápida, porque la cuestión era seria. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes y los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Toda la gente tiene que estar hablando el mismo lenguaje, de lo contrario la cosa no va a fluir. De lo contrario vamos a encontrarnos remando para lugares distintos. Entonces todos tenemos que estar en un proceso de dependencia de la palabra de Dios. Todos tenemos que estar atendiendo nuestros CF1, nuestros CF2, el CF en el que usted vaya. Enlístese en un CF de esos que están ahí para que usted los haga. Haga su devocional personal, atienda sus citas de edificación, pida que le den citas de edificación si no le han dado. Pero no se quede ahí esperando que le llegue el año y no reciba dirección. Pues todo el mundo escuchó la palabra de Dios. Verso 3. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Aquí hay una palabra que se llama compromiso. Y esos son los planes que usted y yo tenemos que hacer para el 2010. Yo me tengo que comprometer ¿con qué? Con santificar mi vida, con depender de la palabra del Señor, con que mi agenda, la prioridad sea aquí en el Señor. Que si usted sabe que los sábados aquí en la reunión, ¿a qué hora, líder Milena? A las 6 de la tarde, entonces la reunión los sábados, y usted entonces lo invitan el sábado a un asado, usted dice: no puedo, porque yo todos los sábados de todo el año los tengo comprometidos en mi agenda. Fíjate, uy, qué organizado. Entonces, no intercambie las cosas de Dios por nada del mundo, por una fiesta, por un asado, por un partido de fútbol. Y eso no edifica. Dígale que lo inviten otro día, o vaya usted y haga el asado solo, pero venga a escuchar la palabra del Señor. Vaya y hágalo con el Espíritu Santo. Yo vamos a hacer la carnita tú y yo, pero no sustituya las cosas de Dios por un plato de lentejas. No las sustituya por nada. Usted diga: mire, esto es prioridad en mi agenda y no lo voy a mover por nada. Nada lo voy a mover. Entonces, compromisos radicales en estar decididos en que las cosas de Dios son prioritarias en mi vida. Y empieza Josías a hacer reformas. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en mi vida, hacer reformas. Son las cosas que usted no puede pasar al 2016.
Entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote, y a los porteros, escuche esto, que sacaran del templo del Señor todos los objetos de culto de Baal y de Aserá y de todos los astros del cielo. Entonces, dentro del templo que estaban reparando, que estaban arreglando, que estaban pintando y que se veía hermoso por fuera, por dentro había ídolos abominables de Baal, de Asera y de los astros del cielo. Dentro del templo del Señor. Hoy en día, ¿quiénes somos el templo del Señor? Nosotros. ¿Será que hay alguna cosa abominable dentro de mí que yo la tengo que echar fuera? ¿Será que hay alguna práctica de pecado abominable en mi vida dentro del templo del Señor y que por fuera a mí me ven lindísimo? Bueno, de pronto no yo, pero ustedes son hermosísimos. Bueno, mire eso, santos, hay que taparse así como Moisés por el reflejo de la santidad. Y adentro del templo que había un poco de ídolos abominables. Yo le tengo que decir, Señor, muéstrame si dentro de mí, en mi vida, hay cosas abominables que quizás por mi ignorancia yo no las sé, o quizás las he heredado de la vana manera de vivir de mis padres y ni cuenta me doy porque es que así aprendí que lo hacían mis padres y se convierte en algo normal, porque es que así vi que lo hicieron y tantos años los he visto que lo hicieron así que para mí se convierte en que normal. El Espíritu Santo de Dios le muestra si hay algo que usted tenga que sacar de su templo y echarlo fuera. Cosas que no agradan a Dios. Empezaron a sacar, dice, los quemó en las afueras de Jerusalén en los campos de Cedrón y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios, en los lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. O sea, no solo eran los muñecos que estaban ahí, eran sacerdotes que hacían culto idolátrico a esas cosas. ¿Será que en nuestra vida hay idolatría? ¿Será que yo tengo idolatría en mi vida? Idolatría en mi trabajo, idolatría en dinero, idolatría a mis hijos, a mi esposa, algo. Y que nosotros somos los sacerdotes que idolatramos esas cosas. El Señor nos muestra, el Espíritu Santo Dios nos revela si hay algún tipo de idolatría en nuestra vida y yo tengo que renunciar a ella, porque el primer lugar en mi vida lo tiene que ocupar ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces, fíjese lo interesante, 18 años con todas esas cosas en su vida, con todas esas cosas que había heredado también de quién, de sus antepasados, porque los otros reyes de Judá dicen que pusieron esos sacerdotes allí y metieron esas aceras y esos baales y esas imágenes de los astros y todo eso. Yo no sé si aquí alguien todavía consulte el horóscopo, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que está aquí. Ellos tenían unas cosas de los astros, del sol, de la luna y todas las cosas. Mire, si usted consulta el horóscopo, eche fuera de su vida eso. Échelo fuera de su vida. Usted no necesita consultar el horóscopo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios que todo se lo muestra. Entonces, si por alguna casualidad que su abuelita le daba el horóscopo y su papá y su mamá y usted también el 31 lee el horóscopo para ver cómo le va a ir, usted en el nombre de Cristo Jesús renuncia a eso, échelo fuera de su vida, sáquelo de su templo en el nombre de Cristo Jesús, que no es de bendición para su vida. Y cualquier otra práctica, entonces el cucosuerte amarillo, no se ponga el cucosuerte amarillo. No le dé la vuelta a la manzana que para ir a Israel con la maleta, no haga eso. Que las 12 uvas de la buena suerte, que la cuestión del trigo, que esas son prácticas que le damos de quién, de nuestros padres, no las hagan. Usted lo que tiene es que arrodillarse y decirle, Señor, yo no voy a cruzar al 2016 sin tu bendición de Dios. Aquí me arrodillo para que tú me bendigas, Señor, y voy a entrar al 2016 bendito en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a esto, echo fuera de mi vida esto, renuncio a esta herencia, renuncio a esto otro, lo echo fuera de mí. Lo único que necesito es la bendición tuya, Señor. Listo. Entonces, alguna práctica por ahí que usted le dio, échela fuera de una vez. Renuncia a ella y échela fuera de su vida. Nada de esas cosas de la buena suerte, nada de eso. Hay otras por ahí que no sé qué, que las estoy oyendo. Digamos,
Dice el 6, sacó fuera de Jerusalén la imagen de Aserá que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo de Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego esparció sobre la fosa común. Oigan esto, también derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Había un componente también de tipo sexual. ¿Dentro de qué? Dentro del templo. Te imaginas que iban allá a orar al templo y ahí estaba la puerta donde estaba la prostitución masculina. Entonces usted imagine, usted era rumbo al distrito y dentro del distrito en una de las habitaciones, no, ahí están los prostitutos. Literalmente. ¿Será que dentro de mi templo hay algún tipo de inmundicia sexual? Porque la palabra de Dios no está diciendo esto ahí por casualidad. La palabra de Dios dice, dentro del templo había inmundicia de tipo sexual. Vuelvo y les digo lo mismo que dijimos la vez pasada. El pecado sexual es un pecado más común de lo que todos ustedes y yo nos imaginamos. Mejor dicho, le voy a decir una cosa. Usted no es el único que está pecando con pecado sexual. Porque el enemigo es una de las áreas que más ataca, más bombardea. Y basta usted prender la televisión para darse cuenta que por ahí está el enemigo bombardeando todo el tiempo. Basta abrir una revista para darnos cuenta que el enemigo nos está bombardeando por ahí. Basta abrir un email de un amigo que me está mandando en WhatsApp y nos damos cuenta que el enemigo nos está bombardeando en el área sexual continuamente. ¿Sí? Yo tengo que sacar toda forma de impureza sexual de mi templo. Y cada uno sabe cuáles son. Y usted lo que tiene que hacer es renunciar a ella, pedir perdón, echarla fuera de su vida. ¿Sí? Así como dice que él sacó de ahí a estas personas que ejercían la prostitución, usted tiene que sacar de su vida esa práctica. Literalmente echarla fuera, atarla, reprenderla y echarla fuera de su vida, de su templo, porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos mirando qué puede haber por ahí. El 8. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios en lugares altos desde Jebá hasta Beerseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso. Escuchen esto. Y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la entrada de la ciudad al lado izquierdo. A la entrada de la ciudad que había altar a los demonios, a la entrada de la ciudad. También el impacto de lo que quiere hacer el enemigo en la vida de las personas. Posicionarse en ¿dónde? A la entrada de la ciudad, donde todo el mundo tiene que pasar por ahí, donde todo el mundo lo va a ver, donde es notorio a todo el mundo, de modo que la gente pasaba por ahí, ahí se echaba su paradita en ese altar, a dejar algún ramo, alguna cosa, qué sé yo. Entonces el enemigo busca ubicarse en la entrada de mi vida para robar, matar y destruir, porque la Biblia dice que cuál es la función del diablo en la vida de los hijos de Dios: robar, matar y destruir. Robarle su bendición, su salud, destruir su vida familiar, su vida de pareja, matar sus sueños, sus ilusiones, eso, y él busca estratégicamente ubicarse a la entrada de su vida para controlar nuestra vida en desgracia, por supuesto. Verso 9. Pero los sacerdotes de los santuarios en lugares altos no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Hinón, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Quitó los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor. A la entrada del templo había un par de caballos dedicados al culto a Moloc, al sol, perdón. Junto a las habitaciones de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Ahaz, los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor, los destrozó y arrojó los escombros al arroyo de Cedrón. Entonces la palabra de Dios dice que una cantidad de sus antepasados habían ido poniendo cosas en el templo. El uno metió los caballos, el otro metió a la cera, el otro metió el culto al sol y a los astros. Entonces
hay una cantidad de antepasados que nosotros tenemos en nuestra vida que nos han heredado una cantidad de cosas que yo tengo que renunciar a ellas y echarlas fuera de mi vida, porque ahí están. Y quizá yo ni cuenta me doy. Josías, que era un hombre que conocía a Dios, temeroso de Dios, llevaba 18 años cuidando el templo, ya pasaba por ahí y no se le hacía extraño, porque es que cuando él era un niño, eso ya estaba ahí. Ahí ya estaban los caballos, ahí ya estaba la prostitución, ahí ya estaban las aceras, ahí estaban los altares a los demonios. Entonces el niñito creció creyendo que eso era lo correcto. ¿Por qué? Porque desconocía la palabra de Dios, porque había ignorancia a la palabra de Dios, y hasta que leyó la palabra de Dios, dijo, esto no es lo correcto, no pudo santificar su vida. Por eso vuelvo y le digo, si usted y yo no dependemos de la palabra de Dios, vamos a estar arrastrando la buena manera de vivir de nuestros padres, y hemos convivido y seguimos conviviendo con cosas que no agradan al Señor, que no son santas, que no son limpias, que me acarrean maldición. Me dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo trato de hacer lo bueno, yo voy a la reunión, yo diezmo, hasta estoy en la célula madre, o a mis citas, tengo mis discípulos, y como que uno me para atrás como el cangrejo. Hay que empezar a decirle, Señor, saca todo lo que está oculto a la luz. Muéstrame, Señor, si hay algo que yo tengo que sacar del templo, que no me he dado cuenta que está ahí, que lo heredé y que ahí está la entrada de mi vida, generando ¿qué? Maldición a mi vida. Y que viene de los ancestros, eso es fundamental. Oremos por eso, que el Señor saque a la luz todo eso, y que usted y yo tengamos la capacidad de tomar la decisión que tomó Josías. ¿Qué hizo Josías? Arrasó con todo. Josías no les preguntó, les pregunto, ¿será que quieren que quitemos los caballitos tan lindos que están a la entrada del templo? La gente los había visto toda la vida, ¿qué iban a decir? No, el caballito, ¿qué tiene que ver el caballito? Josías quitó sin preguntar nada. Usted y yo tenemos que sacar de nuestra vida todo, no hay que preguntarle a nadie. Ya el Señor me mostró que esto lo tengo que quitar, lo tengo que sacar, tengo que renunciar a este pecado, a esta inmundicia, tengo que echarla fuera de mí, sáquenlo. Bueno, pero pídale a su líder que ore por usted, todo eso, acérquese a su líder. Entonces dice que quitó, arrasó y sacó todas esas cuestiones. Verso 13. El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte sur del monte de los Olivos. Escuchen esto, los cuales había construido Salomón. ¿Quién era Salomón? A la luz de la Biblia, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces quiere decir que la sabiduría no garantiza santidad. Quiero sabiduría, Señor. ¿Sí? Y usted jamás, se lo digo, ore diciendo, Señor, yo quiero ser como Salomón. No ore así. Yo no entiendo desde la gente por qué debe orar. Yo quiero ser como David. No haga eso. No quiero ser como David, porque David por allá le agarró la mujer de otro. Yo quiero ser como quién. ¿Usted quiere ser como quién? Como Jesucristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de quién? De Cristo. Sí. Entonces deje de decir que usted es el Moisés y no sé qué. No, ni el Josué, ni el Moisés, ni la Virgen María, nada de eso. Usted y yo tenemos que ser como Cristo. Anhelo ser como Cristo. Quiero llegar a la estatura de la plenitud de un varón y una mujer perfecta, a la imagen de quién? De Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Salomón, que era un hombre lleno de sabiduría, se levantó un tremendo altar ahí, dice, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. No importa quién le haya a usted hecho o dicho que esas cosas se deben hacer así, échela fuera si Dios le muestra su palabra. No, es que esto lo dijo Salomón, ¿sí? Es que esto lo dijo mi abuelito que era tan sabio, es que esto lo dijo mi papá, mi mamá. Échelo fuera en el nombre de Cristo. Sujétese a lo que la palabra de Dios dice. Es que esto lo dijo el, no sé quién, el líder fulano. Porque a veces los líderes también se equivocan. Échelo fuera en el nombre de Cristo. Solamente sujétese a lo que dice la palabra del Señor. Sigamos adelante. 14. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados y llenó de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías lo destrozó hasta hacerlo polvo y le prendió fuego también a la imagen de acero.
16. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en la colina misma, mandó que sacaran los huesos que hubiera en ellos y los quemó sobre el altar profanándolos. Así cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿qué monumento es ese que veo allá? Los hombres de la ciudad le respondieron: ese es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toque sus huesos. Así se respetaron sus restos y los del profeta que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que había en Samaria y que los reyes de Israel habían construido provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos que allí había y sobre ellos quemó los huesos humanos. Dice que él mató a los sacerdotes que ejercían el sacerdocio pagano. Les dio muerte. Hay cosas que en mi vida yo les tengo que dar muerte. Actitudes que yo las tengo que hacer morir en mi vida. Pensamientos que los tengo que matar en mi mente. Relaciones sentimentales que las tengo que matar, morir. Nunca más con esta persona en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a esta persona en el nombre de Cristo Jesús. No es de bendición para mi vida. Me acarrea maldición. Me lleva a pecar. Me lleva a la no santidad. Aparto de esta persona con morir esta relación en mi vida. Renuncio, Señor. Yo fuera. Decisiones radicales. Lo que Dios le muestra a cada uno. Lo que el Espíritu Santo le muestra a usted hoy, mire, hágalo en el nombre de Cristo Jesús. No se cargue esa maldición para el 2016. No la cargue para el 2016. Déjela aquí. Déjela en el 2015. Que muera y declare que está clavada en la cruz del Calvario y que usted pasa resucitado a una nueva vida al 2016 en todas aquellas áreas en las que no estamos quizás viendo la bendición de la cual habla la palabra del Señor. Vamos a cerrar leyendo esto tan interesante, verso 21. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la ley. La celebración viene después de la limpieza. Nosotros anhelamos celebrar, ¿cierto? Celebrar milagros de Dios en nuestra vida, celebrar milagros de Dios en nuestro ministerio, celebrar milagros de Dios en nuestros discípulos. La celebración va a venir después de la santificación, después de la limpieza, después de que yo renuncie a lo que tengo que renunciar, eche fuera de mi vida lo que tengo que echar fuera. Ahí vamos a celebrar. Fue exactamente lo que hizo Josías. Después de que limpió, santificó, echó fuera de muerte lo que va a quedar muerte, radicalmente sacó todo lo que la palabra de Dios decía que había que sacar. Dice que ordenó una celebración de la Pascua. Verso 22. Nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías, cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Es espectacular. Verso 24. Josías eliminó también a los brujos y adivinos, a los, escuche esto, a los ídolos familiares. Las familias tenían unos terafines o ídolos familiares, que eran una serie de estatuas que cada familia tenía y que idolatraban y que ellos consideraban que eran sus dioses que los protegían y los guardaban. Y fíjense que después de que hace toda esa limpieza y van al tema de la Pascua, la palabra de Dios toca otros detalles adicionales que están ya a nivel de la puerta cerrada para adentro. Lo otro era el templo, lo otro era como más macro, pero aquí ya se le mete a la vida de las personas, a su vida familiar, a su vida personal. Y dice, eliminó los brujos y adivinos y los ídolos familiares. ¿Qué hay en nuestras familias? ¿Qué hay en nuestras familias que tenemos que sacar de ellas? Que tenemos que renunciar a eso. ¿Qué cosas hay? Que el mismo Espíritu Santo de Dios nos vaya mostrando. Dice, y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén, lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Elías había encontrado en el templo del Señor. Verso 25. No hubo ningún rey
ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Entonces usted y yo tenemos que clamarle al Señor que en este 2016 nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Fíjense que intervienen varias cosas. Interviene el corazón, interviene el alma, que son las emociones, intervienen mi fuerza de voluntad, de decir, no más, hasta aquí llegué con esto, hasta aquí paro esto. Interviene mi alma, que son mi mente, mis emociones y mi voluntad, que me llevan a tomar decisiones que quizás no son las correctas y que también me llevan a las correctas cuando está influenciada ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios, en mi corazón. Entonces, eso es lo que queremos orar en esta noche. Eso es lo que estamos clamando, que usted y yo vivamos en el 2016. Con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, atravesemos al 2016, dejando en el 2015 todo aquello que el Espíritu Santo de Dios nos muestra y que acá tiene que quedar clavado en la cruz del Calvario, perdonado por el derramamiento de la sangre de Cristo, y que usted y yo prosigamos al supremo llamamiento de la santidad. ¿Preguntas? ¿Todo muy claro o comenzamos? No. Bueno, vamos a orar. Dale gracias al Señor de que estamos aquí, de que el Señor nos permite terminar un año más. Para la gloria de su nombre. Te digo que tome nota que de esta, pero una versión que yo les recomiendo mucho es la versión BTX, se llama. La Biblia textual o versión B larga TX, así se llama. Es una versión que es la versión más actualizada a los textos más antiguos de los originales en griego y en arameo y en hebreo, que es obviamente de los lenguajes originales de la Biblia. Se llama la Biblia BTX, Biblia textual. No es de la que yo leí hoy, la que leí de otra, que yo quizás creo que era la Dios hablaba, no recuerdo dónde lo tomé, porque era un tema que tenía preparado con antelación. Pero la Biblia que yo uso a diario es la Biblia BTX, una Biblia realmente fascinante. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Cuando te pide, dale gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí con nosotros. Amado Señor, te damos gracias. Porque tú a nosotros, oh Dios bendito, nos has mirado con tus ojos de misericordia y de bondad. Porque tú te nos presentaste, Señor, a nosotros en nuestro camino, de modo que saliésemos de la ignorancia, conociéramos la verdad y que entonces la verdad nos hiciera libres. Damos gracias porque hubo un día en el que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le invito a que usted en esta noche dé ese paso de fe, de aceptar a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. La palabra de Dios dice que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, que su nombre estaba en la mente, en el corazón de Jesucristo durante su muerte, para que usted no tuviese que morir, sino que usted tuviese vida eterna, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta noche es entregar nuestro corazón a Jesucristo. Ese es un acto que tiene que hacerse de forma continua, porque a veces nuestro corazón pareciera no pertenecer a Jesucristo. Porque pese a que ya hemos recibido a Cristo y ya lo hemos aceptado, ya hemos caminado quizás 18 años como Josías, nos hemos dedicado a cosas quizás externas, o quizás hemos llevado una vida de apariencias espirituales y nos hemos enfocado de pronto en los objetivos espirituales equivocados. Entonces, que en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús nos ilumine la luz de Cristo. Toda forma de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús sea anulada y la luz de Cristo ilumine y saque a la luz
todo, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en su voluntad, en su corazón y en su sentido. Que por el Espíritu Santo de Dios en esta noche, por la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón, sea manifiesto y salga a la luz aquellas cosas que el Señor quiere que usted eche fuera de su vida. Y si tenemos que hacer con todo el corazón, tomar las decisiones con todo el corazón, entonces si hay algo en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús, échelo fuera. Si hay resentimiento en su corazón, usted échelo fuera de su corazón. Échelo fuera de su templo en el nombre de Cristo, como Josías sacó del templo la imagen de Acera, de Astarte, del sol, de las estrellas. Eche fuera lo que hay en su corazón, lo que el Espíritu de Dios le muestre, usted échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Específicamente, con el nombre específico, lo que Dios le muestra en su corazón, usted arrójelo fuera en el nombre de Cristo Jesús de su corazón. Si hay amargura, si hay tristeza, si hay desesperanza, échela fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fortalezca sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. Si ha dejado de buscar al Señor, si ha dejado de orar, si ha dejado de levantarse de madrugada a escuchar la voz de Dios, eche fuera la pereza espiritual de su vida. Eche fuera la apatía espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Anule todo letargo espiritual en su vida, échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. De su templo, saque, eche fuera todo lo que el Espíritu de Dios le muestre. En oración, en el nombre de Cristo Jesús, con fe creyendo, usted declare y eche fuera en el nombre de Cristo Jesús. Limpie su templo en el nombre de Cristo Jesús. Y que todo lo que va saliendo y echado fuera de usted sea reemplazado por la llenura del Espíritu de Dios que ordena todo lo que está desordenado en su vida. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se movía sobre la faz de las aguas, ordenando lo que estaba desordenado, creando en medio del desorden y el vacío. Entonces que el Espíritu de Dios cree en usted un corazón nuevo, un espíritu recto, sea renovado en usted en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, para tomar esas decisiones radicales de echar fuera de su vida lo que es necesario echar fuera. Y si es con toda su alma, entonces también de su alma eche fuera todo lo que hay que echar fuera. De su mente, aquellos pensamientos que cruzan su mente y que no corresponden a la mente de Cristo. Ate esos pensamientos, échelos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Arroje fuera los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicidio, échelos fuera de su mente. Los pensamientos de derrota, los pensamientos de pobreza, de ruina, de miseria, échelos fuera. Esos pensamientos no son de Cristo. Esos pensamientos son del enemigo, que es el que quiere robar, matar y destruir. Eche fuera esos pensamientos, átelos, arrójelos fuera de su mente, porque usted tiene la mente de Cristo. Y si entonces son sus emociones que fluctúan de la excitación a la depresión, anule toda depresión en su vida y arrójela fuera en el nombre de Cristo Jesús. La depresión sea echada fuera de su vida en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, para que nunca regrese a usted, porque Jesucristo es su Señor, porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, porque usted está fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, sea libre de la depresión, sea llena del Espíritu de Dios, y sea libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si es una relación sentimental tormentosa, que le amarga, que le entristece, que le genera dolor, en el nombre de Cristo Jesús usted tome las decisiones que tiene que tomar. Usted tome las decisiones que el Espíritu de Dios le muestre en este día, empezando por la decisión de perdonar. Empezando por la decisión de perdonar aún lo que pareciese imperdonable.
En el nombre de Cristo Jesús, perdone. Eche fuera de usted toda amargura, todo odio, todo resentimiento de sus emociones. Si es su voluntad, en la que usted quiere cambiar pero no puede, en la que usted arranca un proceso de cambio, de santificación, pero vuelve y cae en el mismo pecado, en el nombre de Cristo Jesús renuncia a ese pecado. Con el nombre de ese pecado, pídale perdón al Señor. La palabra de Dios dice que solo basta con que usted confiese su pecado para que usted sea limpio de toda maldad, porque Dios es justo. Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Entonces confiese ese pecado que continuamente usted practica y del cual lleva años intentando salir de él y no ha podido. Y usted hace el esfuerzo, y usted lo intenta, y usted ayuna, y vuelve y cae en el mismo pecado. Pídale perdón al Señor en esta noche. Y en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios, que hoy las coyundas que atan el yugo de ese pecado sean deshechas y el yugo sea quitado de sobre usted, reprendido y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Que usted, rociado con la sangre de Jesucristo, se pueda declarar libre de ese pecado. Se pueda declarar libre del pecado de impureza sexual. Se pueda declarar libre del pecado de adulterio. Se pueda declarar libre de toda impureza sexual, de toda lujuria, de la pornografía, de la inmundicia sexual. En muchas ocasiones está dentro del tema que le hemos heredado quizás de la buena manera de vivir de nuestros padres. Renuncia a ello en el nombre de Cristo Jesús. Y que en su tiempo de renuncia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, esas coyundas que son las ataduras que atan ese yugo sean deshechas con la espada de la palabra, sean cortadas por la espada de la palabra, y ese yugo sea quitado de sobre usted en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, porque eso es lo que está escrito en la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, sea libre, pero usted necesita renunciar, necesita echar fuera ese pecado, necesita arrojarlo de usted y necesita fortalecerse en el poder de la fuerza de Cristo para caminar en santidad en el 2016. Declárese fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo, porque eso es lo que dice la palabra. Fortalecidos en el poder de su fuerza, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted resista en oración, usted resista en clamor, usted resista en el nombre de Cristo Jesús y que el diablo huya de su vida, como está escrito, que Jehová lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús de su vida. Que usted experimente la libertad gloriosa de los hijos de Dios y que usted cruce del 2015 al 2016 dejando esa pesada carga, la cual hoy es quitada de usted en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, la cual hoy es echada fuera de su vida en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, la cual hoy en el nombre de Cristo Jesús es quitada de sobre usted, como está escrito en la palabra, por la unción del Espíritu de Dios, que pudre todo yugo de esclavitud al pasado, a lo que nos han heredado nuestros padres, a los pecados, a las cosas que han estado ahí por tanto tiempo que creemos que pertenecen a nuestra vida, pero no pertenecen a su vida. Hay que echarlas fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que el Espíritu de Dios le muestre, renuncia a eso. Todo lo que el Espíritu de Dios le hable a su mente, a su corazón, échelo fuera de usted. En el nombre de Cristo Jesús, con fe, creyendo, échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús y sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios ordena todo lo que ha sido desordenado. Espíritu de Dios regenera todo lo que ha sido dañado. Aún si hay alguien enfermo en este lugar, que en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús sea sano de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre de Cristo Jesús, como está escrito, que por la llaga de Cristo somos curados de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, porque Jesucristo las padeció, las sufrió en la cruz y por eso nosotros somos sanos, en espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, en voluntad y en corazón. Y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder y el imperio por los siglos de los siglos, porque escrito está,
que a Jesucristo es dada toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso incluye su vida y mi vida. Y eso incluye este distrito, esta congregación, esta familia. Y eso incluye los líderes que le han tocado a usted. Eso incluye los discípulos que le han tocado a usted. Eso incluye los padres, la familia, el esposo, la esposa, los hijos que le han tocado a usted y por los cuales usted tiene que luchar y pelear la buena batalla para que en el 2016 nosotros podamos celebrar en el nombre del Señor. Vivir en celebración continua en el nombre de Cristo Jesús. Y que de todo corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas nosotros decidamos en el 2016 depender de la palabra del Señor. Ser santos como Jehová nuestro Dios es santo y decidir caminar por sendas de rectitud y de justicia y empuñar el arado y servir en la obra, el ministerio que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Nosotros te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos has permitido reunirnos alrededor de tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque cuando se predica tu palabra, siempre son hechas señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es medicina. Por eso te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te alabamos y declaramos que nuestros corazones se preparan para el día de mañana, oh Dios, para congregarnos mañana, oh Dios bendito, y cerrar este año en oración, de rodillas delante de ti, para ver tu gloria y para celebrar en el 2016. Nos quedamos con gratitud, Señor bendito, con tu bendición que es la que enriquece y no añade tristezas con ella, y hemos estado aquí congregados en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, con acción de gracias, Padre del cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios.